La vida está en conservar nuestra biodiversidad, dejar algo para las nuevas generaciones. Hay muchos grupos étnicos que ya están totalmente desaparecidos. Estamos perdiendo nuestra identidad aborigen, indígena. La culturización con su sistema viene apagando a nuestras identidades, a nuestras costumbres, la viene acabando a la fuerza. La amenaza que nosotros tenemos es el crecimiento de la población no indígena, que se está viniendo en la parte, digamos, de Leticia. Estamos siendo invadidos. Dicen, ¿para qué los indígenas quieren territorio? Tierras para trabajar, para hacer, porque no. Nosotros queremos territorios para cuidar para ustedes, porque ustedes no saben cuidar. Que tengamos verdaderamente un sentido de colombiano, que mire por todos sus hijos alrededor de todos. Que haya realmente un sentido de pertenencia desde los gobernantes que llegan a sumarse y a tener responsabilidades con sus departamentos. El Amazonas colombiano es un departamento con una gran riqueza cultural y hermosas reservas naturales. La población, que en su mayoría es indígena, piden inclusión en los programas y proyectos del país y que sus etnias puedan mantenerse por generaciones. La población indígena del Amazonas colombiano piden más oportunidades laborales y creación de empresas. Hoy nos encontramos al borde del desempleo, al borde de padecer, un ejemplo, de la unidad que se nos ha perdido totalmente y de la identidad de los grupos étnicos. 23 grupos étnicos que están registrados en el ministerio. No hay apoyo desde la gobernabilidad, desde los departamentos municipal, no nos interesa qué pueda suceder más adelante. Pero si hablamos el tema social del departamento del Amazonas, no nos acobija y no nos llega ni siquiera el 100%. Las asociaciones, los resguardos, las organizaciones indígenas influyen y tienen que influir sobre los gobiernos departamentales y municipales. Pero es poca la injerencia porque como no existen fuentes de empleo, como no existen forma económica, músculos económicos para ellos. No hay empleos dignos totalmente para, si vemos aquí en la comunidad, no. La realidad son empresas privadas, más que todo, donde que se acogen las familias a trabajar. Hay mucho empleo informal. Hay familias que trabajan en artesanías. Artesanías, digamos, en aguja, como el bolso que tengo acá. Y eso es el sustento, digamos, porque hay el turismo, digamos, acá en el departamento del Amazonas. Y es para sostener la familia. Y de eso nosotros en la realidad no estamos sosteniendo. Artesanías, agricultores y turismo. Mi vida se ha convertido hoy en ayudar, hoy en apoyar, hoy en gestionar. Si nosotros estamos trabajando dentro de nuestras comunidades porque hemos sido fusiosos y queremos que nuestra comunidad siga progresando, siga buscando, siga teniendo alternativas y soluciones, porque nosotros sí somos dolientes y sabemos para dónde queremos ir y tener mejor desarrollo, no solamente como pueblos indígenas, sino un mejor desarrollo para el departamento del Amazonas. Hay una fuerte preocupación en las comunidades indígenas del departamento del Amazonas porque no se está dando la educación de saberes ancestrales en los colegios y sus profesores no conocen ni hacen parte del territorio. El indígena fue perdiendo esa identidad y ese mundo tan bonito que tenían ellos. Hoy encontramos nosotros grupos totalmente perdidos, se mezclan entre los citadinos que han perdido totalmente su dialecto, sus usos, su vestimenta. En el campo de la educación necesitamos capacitar a los profesores en etnoeducación. Necesitamos para que la lengua del tupí guaraní, los ticuna, los muruy, los huitotos y todos estos grupos tengan el deber de conservar su identidad. Esa educación que hoy se está dando a nuestros niños es la que nos está ahorita llevando a gran fuerza, a gran velocidad a la pérdida de nuestra identidad cultural. Mis nietos
Mis nietas ya no están dominando como yo domino mi lengua materna. Conservamos todavía nuestra identidad. Pero los mayores, nuestros niños, nuestros jóvenes ya están muy débiles, muy frágiles. Aparte de la deforestación, que hay que hacerle énfasis y el discurso político del gobierno central se debe afianzar hacia la educación en el Amazonas. La educación es el único pilar que puede sacar adelante este departamento del Amazonas. Hay niños, jóvenes, que no tienen ni el mínimo interés de ese territorio que nosotros estamos cuidando. Es muy triste. Muchos jóvenes han terminado sus universidades, muchos, los cuales más del 98% se quedan en Ciudad Grande. ¿Ellos qué van a venir a hacer en su territorio cuando lo que aprendieron no lo van a aplicar en su territorio? El caso de nosotros, ya llevamos 3 años peleando por un profesor de la comunidad para que tan siquiera en la escuelita enseñe 4 o 5 horas nuestra lengua materna, pero no ha habido voluntad política. Los habitantes del Amazonas colombiano consideran que es importante fortalecer el sistema de salud y el acceso a los territorios distantes. Por su parte, las comunidades indígenas trabajan y buscan los mecanismos para cerrar esas brechas entre la medicina tradicional y la occidental. Todavía nosotros, con nuestra resistencia y sabiduría, todavía tenemos la medicina tradicional, pero también complementado con la medicina occidental, en la cual pues estamos afiliados a la EPS, IPS, pero no son suficientes porque los servicios no son realmente lo que nosotros necesitamos. Hay deficiencia en los servicios, en la cual pues en nombre de todos los pueblos, porque hay muchos pueblos indígenas acá en esta zona, en este territorio, no hay una atención que agrade al pueblo indígena. Antiguamente la tradición no necesita recursos. El abuelo va a coger la medicina, atiende al paciente y eso es inmediato. Hoy que tiene que sacar cita, que hay que venir esto, dificultades, no tenemos recursos, cómo trasladarnos. Y entonces eso es lo que estamos luchando ahorita. Nosotros miramos con mucho respeto en la parte de la salud pública. Las enfermedades no hay que desestimarlas. Si los contributivos no son bien atendidos, mucho menos nosotros que no somos contributivos. Tenemos muy buenos médicos tradicionales. Hay ciertas enfermedades que nosotros podemos curar. Hay ciertos médicos que por lo menos ahorita actualmente no dejan entrar a un médico tradicional a visitar allá al paciente. Se habla mucho que el reconocimiento de los médicos tradicionales, eso es puro cuento. Se habla, mas no procede. Bonito sería que fuera balanceado. Ese es uno de nuestros sueños más adelante. Cada comunidad indígena tiene sus costumbres, su lengua y su cultura. Sin embargo, se está perdiendo su identidad cultural. Por eso, hoy todos comparten la misma idea de cuidar y fortalecer sus saberes en el territorio. Aquí estamos sumidos en la pobreza porque nos falta sentido de pertenencia. Porque hay barrios donde hay mucha pobreza, donde muchas mamás quizás se levantan solamente a tener el desayuno para sus hijos. La culturización con su sistema viene apagando a nuestras identidades, a nuestras costumbres, la viene acabando a la fuerza. Cuando reaccionamos ya estamos bien metidos en ella. Nuestros líderes cogieron eso, los recursos para recuperar eso y empezaron a montar un poco de cosas que no tienen que ver nada con nuestras costumbres, con nuestros usos. Trabajar directamente con las autoridades tradicionales de base, con las capitanías, con los maloqueros, con los dueños de esta casa. Al aborigen lo tienen sumido en la pobreza. Nosotros nos estamos acogiendo, digamos, con la palabra de los mayores en el espacio, cómo es que nosotros debemos en la realidad vivir. A lo que a nosotros nos ha ayudado mucho
a que tenemos todavía ese pensamiento cultural, ese pensamiento que yo soy ticuna y como ticuna tengo que cómo hacer las cosas, cómo gobernar. La identidad cultural para nosotros y para nosotras es muy importante de cómo yo enseñar a mi hija, a mis hijos, a mi comunidad, que no se olvide, hay que hablar, hay que cantar, hay que pedirle a la madre naturaleza todos los días qué tenemos que hacer. Paula. Y una sola golondrina no llama. Entonces es duro. El hombre, por uno, pagamos todos. El hombre está rompiendo el vestido de nuestra madre tierra, la está dejando desnuda. La tierra en sí no es nada si no están sus bosques, sus paisajes sobre ella. Quiero que los curacas, decimos acá, que tengan más acceso a la institución y que la institución también a la comunidad. Porque nosotros aquí organizamos, que cada 8 días nos reunimos, la comunidad y otras comunidades, venimos y nos sentamos. Pero cuando pasamos los informes de nuestra necesidad, ahí para. Que los compromisos sean reales. Y continuando en nuestro recorrido por el Amazonas colombiano, vamos a preguntarle a su población cómo está la identidad cultural. Se acaba un poquito por lo que ahorita el Amazonas está, como dice, está muy abandonado. Mantenemos la lengua materna, todavía tenemos pues todo lo que tiene que ver con los rituales tradicionales de la etnia ticuna. Tenemos la parte cultural, por ejemplo, en la parte de la yanchama. Mira, esta es la yanchama de una corteza de un árbol. Aquí va la identidad cultural. Esto anteriormente lo utilizábamos ¿para qué? Para el vestuario. Aquí en el Amazonas prácticamente se está acabando por falta de cultura. Contémosle un poquito a la gente que no conoce el Amazonas, ¿cómo es Amazonas? Un lugar lleno de confraternidad fraterna donde hay diversas culturas. Rico en paz, en esa diversidad cultural. No solamente es como sociedad, sino como nuestro medio ambiente, todos los seres que nos rodean, es algo muy hermoso. No es donde termina Colombia, es donde inicia Colombia. ¿Qué espera para el Amazonas con el próximo gobierno? Nos tengan en cuenta en muchos aspectos. Querido como desaparecer los resguardos indígenas. Que no olviden Amazonas, que Amazonas sea el espejo, el reflejo de todos, que nos tengan de primero. Con tener una unidad indígena, milenaria, una identidad bien fortalecida. Yo aspiro algún día ver el Amazonas respetados, teniendo gobiernos propios que defiendan y que conozcan verdaderamente nuestras características, nuestra tipología. Algún día del departamento del Amazonas tenga un mejor reflejo, una mejor presentación en gobernabilidad, en el tema de administración y también a país Colombia, que al fin se nos cumpla el tema de la paz, que ya no haya más conflicto armado, que haya realmente un sentido de pertenencia desde los gobernantes que llegan a sumarse y a tener responsabilidades, que se apague ya esa luz negra y hablemos realmente qué es la paz para cada uno de nosotros.